reescribimos esta ecuación pasando la temperatura de succión para el lado izquierdo. Pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces este término izquierdo queda como TD sobre TS y en el lado derecho nos queda la R a ese exponente. A continuación, entonces, tomamos logaritmos de ambos lados y el lado derecho nos permite ahora, como es un logaritmo, bajar el exponente y sacarlo hacia afuera. Y lo mostramos acá. El exponente sobre n multiplica al logaritmo neperiano de r. Esa es la otra gran manipulación matemática, que no es nada demasiado profundo, pero nos ayudó a despejar n. Entonces n lo tenemos aquí aislado, es el número de etapas y es igual al exponente del gas multiplicado por el cociente de dos logaritmos. El logaritmo de R arriba y el logaritmo del cociente de temperatura abajo. Ese logaritmo es neperiano porque es el más fácil de calcular y se puede escribir también como logaritmo en base E, donde E es el número de Neper. Neper fue un físico y él calculó un número que se relaciona con la estadística de la física molecular y vale 2,71 y algo más, ¿no? A nosotros realmente no nos interesa saber quién fue Neper y cuánto vale ese número, porque los cálculos los hace una calculadora o un ojo de cálculo. Para simplificar la expresión, entonces definimos un parámetro T, que es el cociente de temperatura de descarga y de succión, y la ecuación del número de etapas, entonces nos queda escrita o reescrita de esta manera. Ahora vamos a presentarle cómo se usa con una hoja de cálculo que aquí les presento. Esa ecuación ya la habíamos presentado aquí, ¿verdad? Eh, Aquí la tenemos, es la misma ecuación que le acabamos de presentar, ¿no? N igual al exponente por un cociente de logaritmo. La hoja de cálculo, que vamos a llamar el libro de cálculo, tiene 3 hojas, ¿no? Y las vemos acá. La hoja de datos de entrada, que podemos amplificar un poco, ¿no? La hoja datos de entrada, que la vemos ahí en verde, input. La otra hoja es el número de etapas, que la vemos abajo. Y la otra hoja es la temperatura de descarga, que vemos del lado derecho. Esa hoja nos permite cambiar las presiones y temperaturas y el tipo de gas de manera rápida. Y con la hoja número 1 o la hoja de entrada de datos y la hoja del número de etapas, lo que nos muestra es esta ecuación que tenemos aquí, que hemos hablado tanto. Y para ubicar a la audiencia en ella, entonces vamos a editarla, ¿no? Y vemos que ahí introdujimos una fórmula que consiste en multiplicar un número por el cociente de dos logaritmos.
¿no? El logaritmo neperiano 1, el logaritmo de neperiano 2. Y eso es lo que tenemos aquí justamente, ¿no? ¿Cuáles son esos valores? Bueno, vamos a verlo aquí, pues, ¿no? La hoja de entrada de datos nos presenta también unos parámetros intermedios, que es el cálculo del exponente, este exponente que está acá, el cálculo del parámetro t, definimos por aquí anteriormente, que es el cociente de las temperaturas, que ya lo mencionamos, y el parámetro R, que es la relación de compresión global, que la vemos por acá y la vemos por acá, y el parámetro Z, que es la relación de factores de comprensibilidad que no estamos usando actualmente, ¿no? Es para el modelo AGA3 de la temperatura de descarga. Un poco más abajo tenemos la eficiencia politrópica, que no la vamos a ver ahorita, y tenemos la constante politrópica, que es la competencia de la constante K, pero utilizando otro modelo termodinámico. Y entonces nosotros lo que hacemos para empezar el ejercicio es introducir los datos de presión que nos da el ejercicio número 1.7, el proceso 2. Habíamos hablado de 0 PSIG en la succión y 37 PSIG en la descarga. Déjame asegurarme de que estoy en lo correcto, porque cualquiera se equivoca. Sí, 37 PSIG. La temperatura de succión es 100 y el delta T que escogimos es 15. La presión atmosférica es la de siempre, de la atmósfera. La temperatura máxima que nosotros vamos a utilizar para este cálculo, la temperatura máxima es 300, como vemos ahí. Luego viene una eficiencia llamada isentrópica, que le ponemos 0.85, no la estamos usando actualmente. Y luego vienen los factores de compresibilidad, que no estamos usando, pero se utilizan en la fórmula AGA. Estos factores de compresibilidad se explican en otro segmento. Luego entonces aquí están unos cálculos intermedios, parámetros intermedios, y podemos entonces ir a ver el número de etapas que calculó la hoja, el libro de cálculo, y la temperatura de descarga. Aquí en esta hoja mostramos entonces el resultado de esta ecuación. Mientras en esta hoja mostramos el resultado de esta ecuación del número de etapas. Entonces, aquí tenemos la temperatura de descarga para 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Mientras aquí tenemos el número de etapas que recomienda el modelo adiabático. Entonces aquí vemos que el resultado nos da 0.8 etapas y la pregunta es, bueno, ¿qué significa eso? Eso significa que tenemos que usar una etapa porque ningún compresor tiene 0.8 etapas, son números enteros, ¿no? O es 1, o es 2, o es 3 y así sucesivamente como mostramos aquí en la otra hoja. Con una etapa entonces la temperatura de descarga calculada va a ser 252. Y la pregunta es, bueno, pero si nosotros habíamos calculado 340, como lo vemos acá, 340, ¿por qué la diferencia? Entonces, bueno, vamos a investigar qué es lo que está pasando. Y bajamos un poco más y
nos encontramos con que la K utilizada en el ejercicio es 1,2 y la nuestra es 1,4, ¿no? Vemos de nuevo, es aire y la mostramos acá, 1,4. Y entonces corregimos ese error, pues 1,4. Y ahora sí, la temperatura nos da 342 para una etapa, ¿no? Sin embargo, la fórmula N nos dice ahora que es 1,2 etapas. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos que ir a 2 etapas. Ningún compresor tiene número fraccionario de etapas. Entonces, bueno, este es nuestro resultado. Y 228 lo habíamos calculado anteriormente. Esta es la temperatura de descarga con 2 etapas. ¿Ok? No con 1,2 etapas, es con 2 etapas. Es 228. Y es lo mismo que habíamos calculado en el ejercicio de el número de dividir la etapa simple en 2 etapas. Vamos a mostrárselo acá. Aquí está, 228 grados, que redujo la 340 por motivo de las 2 etapas. Entonces, bueno, este es la hoja de cálculo que está disponible para ustedes. Yo les voy a colgar abajo en los comentarios el enlace para bajarla de la nube, ¿no? Se las ofrezco de cortesía, con mucho gusto, esperando que le saquen provecho. Esta hoja de cálculo nos ayuda a hacer análisis del tipo ¿qué pasa si? Análisis de sensibilidad, sensibilidad a la temperatura, sensibilidad a la presión, sensibilidad al tipo de gas, sensibilidad a la presión atmosférica, sensibilidad a los parámetros básicos pues, del compresor.